Bienvenido, soy Eldrin y este es mi gato Leopoldo. Recuerda, cada like es un grano en su cuenco. Y ahora que comience la historia. En una ciudad donde el amanecer nunca llega, las calles permanecen sumidas en una penumbra perpetua. Los relojes marcan horas que parecen repetirse, los calendarios se tornan inútiles y los habitantes viven bajo un cielo que jamás se tiñe de dorado. Sin embargo, la oscuridad no los condena al silencio. Los ciudadanos han aprendido a inventar su propia luz. Cada relato contado en las plazas se convierte en una chispa que ilumina los muros. Las canciones entonadas en los mercados vibran como faroles suspendidos en el aire. Los símbolos pintados en las puertas y en las piedras brillan con un resplandor que desafía la sombra. La ciudad no espera al sol, lo reinventa en cada gesto humano, en cada acto de creación compartida. Pero esa luz frágil atrae fuerzas que desean sofocarla. Algunos buscan imponer un silencio absoluto. Otros pretenden encerrar las voces en prisiones de cristal. Frente a ellos, los habitantes descubren que su supervivencia depende de mantener viva la corriente de historias, melodías y signos que los sostienen. Así, la urbe que olvidó el amanecer se convierte en escenario de una lucha única, no por tierras ni riquezas, sino por la capacidad de seguir brillando en la oscuridad. En Luminarca, la ciudad que jamás conocía el amanecer, las calles permanecían envueltas en una penumbra perpetua. El cielo nunca se teñía de dorado y los relojes marcaban horas que parecían repetirse sin sentido. Los habitantes caminaban con faroles encendidos incluso al mediodía, y las casas de piedra se cubrían de neblina espesa que se deslizaba como un velo interminable. La ausencia de la aurora había moldeado la vida de todos. Los niños crecían sin saber cómo era la luz del sol. Los ancianos contaban leyendas de un tiempo en que el cielo se iluminaba y los comerciantes ofrecían objetos brillantes como sustitutos de un día que nunca llegaba. Sin embargo, la oscuridad no había logrado sofocar la creatividad. En cada plaza se narraban historias que encendían destellos. En los mercados las canciones vibraban como faroles suspendidos en el aire, y los muros estaban cubiertos de símbolos que brillaban tenuemente, como estrellas pintadas por manos humanas. Entre los habitantes destacaba un joven narrador llamado Edrien, que recorría las calles con un cuaderno bajo el brazo. Observaba cómo la gente inventaba su propia claridad y anotaba cada gesto, cada palabra, cada melodía. Para él, Luminarca no era una ciudad condenada, sino un lugar que había aprendido a reinventar la luz. Una vez al mes, los ciudadanos organizaban la Feria de los Destellos, un mercado donde no se vendían frutas ni telas, sino relatos, canciones y símbolos. Cada puesto ofrecía una chispa distinta, un cuento que iluminaba las casas durante una noche, una melodía que hacía brillar los faroles, un signo pintado que repelía la sombra. Adrien caminaba entre los puestos con asombro, escuchaba a los narradores que ofrecían historias como si fueran especias, veía a los músicos que afinaban instrumentos capaces de encender la penumbra y observaba a los artesanos que trazaban símbolos en piedras que luego brillaban como brasas. La feria era un acto de resistencia,
un recordatorio de que la ciudad no necesitaba esperar al sol, lo inventaba en cada gesto humano, demostrando que la verdadera luz podía nacer de la creación compartida. Pero entre la multitud, Adrien percibió algo extraño. Una figura alta y silenciosa se deslizaba entre los puestos, apagando las luces con su sola presencia. Nadie parecía notarlo, pero él sintió un escalofrío. Era el silenciador, una sombra que se alimentaba del vacío y que buscaba sofocar las voces de Luminarca. No atacaba con violencia, sino con ausencia. Donde pasaba, los relatos se desvanecían, las canciones se apagaban y los símbolos perdían su brillo. Era como si la ciudad entera respirara más lento, como si la penumbra se volviera más densa. Adrien lo enfrentó en la plaza central. Con el cuaderno abierto, intentó escribir un relato que encendiera las farolas, pero cada palabra desaparecía antes de ser terminada. El silenciador avanzaba con pasos lentos, su rostro cubierto por una máscara lisa, sin ojos ni boca, y su manto ondulaba como humo. Su silencio era más fuerte que cualquier palabra. Fue entonces cuando los habitantes se reunieron. La anciana de los amaneceres entonó un canto, el mercader de risas levantó su voz y los viajeros trazaron símbolos en el suelo. La plaza se iluminó con cientos de destellos y el silenciador retrocedió, debilitado por la unión de tantas voces. Luminarca comprendió que su supervivencia dependía de mantener viva esa corriente de relatos, melodías y signos que lo sostenían. La ciudad que olvidó el amanecer no necesitaba esperar al sol, lo reinventaba en cada gesto humano, demostrando que la verdadera luz podía nacer de la creación compartida. En Luminarca, la penumbra eterna no era fruto del silencio, sino de una fuerza distinta, el devorador de claridades. Esta figura no apagaba voces ni borraba relatos. Su poder consistía en absorber cualquier destello que los habitantes lograban crear. Cada chispa de luz, cada símbolo brillante, cada melodía que iluminaba la plaza era devorada por su presencia, como si la claridad misma fuese alimento para su sombra. El devorador se presentaba como una silueta imponente, envuelta en un manto que parecía hecho de fragmentos de noche. Sus ojos eran dos abismos que absorbían la luz, y su paso dejaba tras de sí un rastro de oscuridad más densa que la penumbra habitual de la ciudad. No necesitaba hablar ni imponer silencio. Bastaba su cercanía para que las farolas se apagaran y los símbolos trazados en los muros se deshicieran como ceniza. Adrien Alvar, el joven narrador, comprendió que enfrentarse a esta criatura sería distinto. No bastaba con unir voces o levantar cantos. Había que inventar una claridad que no pudiera ser devorada, una luz que no dependiera de un solo gesto, sino de la unión de toda la ciudad. Luminarca debía aprender a crear un amanecer colectivo, un resplandor que naciera de miles de actos simultáneos, imposible de absorber por completo. Así, la lucha contra el devorador de claridades se convirtió en el nuevo desafío de la urbe que olvidó el amanecer. En Luminarca, la penumbra eterna tenía un origen, un ser llamado Nerath Obscura. No era conocido por apodos ni metáforas, sino por ese nombre que resonaba como un eco prohibido en las calles.
Nerath no apagaba voces ni borraba relatos. Su poder consistía en absorber cualquier destello que los habitantes lograban crear. Cada chispa de luz, cada símbolo brillante, cada melodía que iluminaba la plaza era devorada por su presencia, como si la claridad misma fuese alimento para su sombra. Su figura imponía respeto y temor. Envuelto en un manto que parecía tejido con fragmentos de noche, caminaba con pasos lentos que hacían vibrar el suelo. Sus ojos eran dos abismos que absorbían la luz, y su rostro, marcado por líneas oscuras, parecía tallado en piedra. Allí donde aparecía, los faroles se apagaban, y los signos trazados en los muros se deshacían como ceniza. Nerath Obscura no necesitaba hablar. Su nombre bastaba para que los habitantes comprendieran que enfrentaban algo más que una sombra. Era la encarnación de la penumbra que había condenado a Luminarca a vivir sin amanecer. Las campanas resonaban en la ciudad sin amanecer, marcando horas que nadie podía distinguir. El cielo permanecía inmóvil, cubierto por una penumbra perpetua que envolvía las casas de piedra y las calles estrechas. Los habitantes caminaban con faroles encendidos incluso al mediodía, y la neblina se deslizaba como un velo interminable sobre los tejados. En medio de esa oscuridad surgió Edrien Alvar, joven narrador que no aceptaba la condena de vivir sin Aurora. Su cuaderno de cuero era su única arma, y en él recogía las chispas que la gente inventaba para desafiar la sombra. Relatos que encendían faroles, canciones que vibraban como estrellas, símbolos trazados en muros que brillaban como brasas. No buscaba gloria ni poder, sino comprender por qué la ciudad había sido privada del amanecer. La Feria de los Destellos era el corazón de la urbe. Allí los narradores ofrecían historias como especias, los músicos vendían melodías que iluminaban hogares y los artesanos trazaban signos que repelían la penumbra. Era un mercado de luz creada por manos humanas, un acto de resistencia contra la oscuridad perpetua. Pero entre los puestos apareció Nerath Obscura, el ser que devoraba toda claridad. Envuelto en un manto tejido con fragmentos de noche, caminaba con pasos lentos que hacían vibrar el suelo. Sus ojos eran dos abismos que absorbían la luz, y su rostro, marcado por líneas oscuras, parecía tallado en piedra. Edrien lo enfrentó en la plaza central. Intentó escribir un relato que encendiera las farolas, pero cada palabra desaparecía antes de ser terminada. Nerad avanzaba y la penumbra se volvía más densa. Fue entonces cuando los habitantes se reunieron. La anciana de los amaneceres entonó un canto que vibró como un trueno. El mercader de risas levantó su voz y los viajeros trazaron signos en el suelo. La plaza se iluminó con cientos de destellos y Nerad retrocedió, debilitado por la unión de tantas voces. La batalla no terminó allí. El enemigo seguía acechando, buscando sofocar cada chispa. Pero la ciudad había comprendido que su supervivencia dependía de mantener viva la corriente de relatos, melodías y signos que los sostenían. Edrien se convirtió en el puente entre esas voces dispersas, el guardián de un cuaderno que ya no era suyo, sino de todos. La urbe que olvidó el amanecer descubrió que la verdadera luz no venía del cielo, sino de la creación compartida. Y mientras Nerad Obscura avanzaba con su manto de noche, los habitantes encendían su propio día,
demostrando que ninguna penumbra podía sofocar la claridad de un pueblo que había decidido brillar. Nerath Obscura no se retiró por completo tras aquella primera derrota en la plaza. Su sombra se deslizó hacia los callejones, extendiéndose como raíces negras que buscaban grietas en la ciudad. Los habitantes sentían su presencia en cada rincón. Los faroles titilaban sin razón. Las canciones perdían fuerza en mitad de una nota, y los símbolos trazados en los muros se deshacían lentamente, como si fueran devorados desde dentro. Edrien Alvar comprendió que la lucha no podía limitarse a un enfrentamiento público. Nerath era paciente, astuto, y su poder se alimentaba de la fragilidad de cada chispa aislada. El joven narrador decidió entonces recorrer Luminarca de extremo a extremo, convocando a los artesanos, músicos y narradores para que unieran sus fuerzas en un único acto de creación. No bastaba con pequeñas luces dispersas, hacía falta un amanecer colectivo, una claridad que no pudiera ser absorbida por completo. Las calles se transformaron en talleres improvisados. Los niños pintaban símbolos en las piedras. Los ancianos entonaban cantos que resonaban como ecos antiguos. Y los viajeros compartían relatos traídos de tierras lejanas. Cada gesto se sumaba a otro, y poco a poco la ciudad comenzó a vibrar con una energía distinta. La penumbra seguía allí, pero ya no era absoluta. Se quebraba en destellos que se multiplicaban como estrellas en un cielo sin sol. Nerath Obscura, al percibir aquella unión, emergió nuevamente. Su manto de noche se agitaba como un mar oscuro, y sus ojos abismales absorbían la luz con furia. Pero esta vez la claridad no provenía de un solo cuaderno ni de una sola voz. Era un coro inmenso, una corriente de símbolos, relatos y melodías que se entrelazaban en un resplandor imposible de devorar. El enfrentamiento final no fue una batalla de armas, sino de creación. Nerath avanzaba intentando sofocar cada chispa, pero la ciudad entera se levantó contra él. Los muros brillaban, las plazas resonaban, los mercados ardían en canciones. La penumbra se quebró y por primera vez en siglos el horizonte se tiñó de un resplandor dorado. No era el amanecer natural, sino uno inventado por los habitantes, un amanecer nacido de su voluntad de brillar. Edrien Alvar cerró su cuaderno y lo levantó hacia el cielo. Nerath retrocedió, debilitado, hasta desvanecerse en la neblina. Luminarca había demostrado que la luz no dependía del sol, sino de la unión de su pueblo. Y aunque el amanecer verdadero seguía ausente, la ciudad ya no estaba condenada. Había aprendido a crear su propio día, a desafiar la noche con la fuerza de su imaginación. Nerath Obscura se desvaneció en la neblina, pero su esencia permanecía latente, como un veneno que impregnaba las piedras de la ciudad. Las calles parecían respirar con dificultad, y aunque los destellos creados por los habitantes mantenían la penumbra a raya, todos sabían que la amenaza no había desaparecido. La sombra aguardaba, paciente, buscando grietas en la voluntad colectiva. Edrien Alvar, consciente de ello, no descansó. Reunió a los narradores en la antigua sala de los gremios, un edificio de columnas gastadas, donde antaño se discutían leyes y ahora se tejían relatos. Allí, cada voz se convirtió en parte de una urdimbre mayor. Los músicos aportaban melodías que vibraban como hilos de oro.
Los artesanos trazaban símbolos que se entrelazaban como runas vivientes y los viajeros compartían historias que traían consigo ecos de otras tierras. La ciudad entera se transformó en un taller de creación, un organismo que respiraba luz. La penumbra, al sentir esa fuerza, comenzó a agitarse. Nerat emergió de nuevo, más vasto, más denso, como si hubiera absorbido la noche de 1000 mundos. Su manto se desplegaba como un océano oscuro y sus ojos abismales devoraban cada chispa que se acercaba. Pero esta vez la claridad no era frágil ni dispersa, era un amanecer tejido por miles de manos, un resplandor que no pertenecía a un solo narrador, sino a toda Luminarca. El enfrentamiento fue distinto. No hubo gritos ni armas, sino un coro inmenso que se elevó desde las plazas, los mercados y las casas. La ciudad entera cantaba, narraba, pintaba, y cada gesto se sumaba a otro en una corriente imparable. Nerat intentó absorberla, pero cuanto más devoraba, más se multiplicaba la luz. Era como si la claridad se regenerara al contacto con la sombra, creciendo en intensidad hasta quebrar el manto de noche. Por primera vez en siglos, el horizonte se tiñó de un dorado verdadero. No era un amanecer inventado, sino uno real, nacido de la unión de la ciudad y de la derrota del enemigo. La penumbra retrocedió, y Nerat obscura se disolvió en un último eco, incapaz de resistir la fuerza de un pueblo que había decidido brillar. Luminarca despertó bajo un cielo nuevo. Los niños vieron el sol por primera vez, los ancianos lloraron al reconocer la aurora perdida, y los comerciantes ofrecieron sus productos bajo la claridad del día. Edrien cerró su cuaderno, sabiendo que ya no era necesario registrar cada chispa. La ciudad había recuperado el amanecer, y con él la certeza de que ninguna sombra podía sofocar la luz de quienes se unían para crearla. El amanecer verdadero había regresado, pero Luminarca no se convirtió en un lugar de calma inmediata. La claridad reveló cicatrices ocultas, muros agrietados por la penumbra, plazas que parecían más pequeñas bajo la luz, rostros marcados por años de oscuridad. La ciudad despertaba, pero también debía aprender a vivir de nuevo bajo el sol. Edrien Alvar caminaba entre las calles con su cuaderno cerrado. Ya no necesitaba registrar cada chispa, pero sí debía escuchar las voces que ahora se alzaban con fuerza. Los niños corrían sorprendidos por las sombras que proyectaban sus cuerpos. Los ancianos lloraban al reconocer el dorado que creían perdido. Y los comerciantes ofrecían sus productos bajo un cielo que por fin cambiaba de color. La vida renacía, aunque con un temblor de incertidumbre. Nerat obscura había sido derrotado, pero su nombre seguía resonando como advertencia. Algunos temían que la sombra pudiera regresar. Otros aseguraban que el enemigo no había desaparecido del todo, sino que se había ocultado en los rincones más profundos de la ciudad. Edrien comprendió que la victoria no era definitiva. La claridad debía ser cuidada, alimentada, defendida. Así nació la Orden del Alba, un grupo de narradores, músicos y artesanos que se comprometieron a mantener viva la unión que había salvado la ciudad. No eran guerreros, sino guardianes de la luz creada por la comunidad. Su tarea era sencilla y a la vez inmensa: recordar a todos que el amanecer no era un regalo del cielo, sino una conquista de la gente.
Luminarca comenzó a transformarse. Las plazas se llenaron de símbolos nuevos, las canciones se convirtieron en rituales diarios y los relatos se transmitían como fuego que nunca debía apagarse. La ciudad que olvidó el amanecer había recuperado la aurora, pero también había aprendido que la verdadera claridad no dependía de un sol distante, sino de la voluntad de brillar juntos. Edrien, al contemplar el horizonte teñido de dorado, supo que la historia de Luminarca apenas comenzaba. El amanecer era un inicio, no un final. Y mientras el nombre de Nerath Obscura se desvanecía en los ecos del pasado, la ciudad se preparaba para escribir un nuevo capítulo bajo la luz que había decidido conquistar. La aurora recién conquistada se extendía sobre Luminarca como un manto de oro. Pero la ciudad no se entregó a la calma. La claridad revelaba secretos ocultos en la penumbra, inscripciones antiguas en los muros, símbolos que nadie recordaba haber trazado, pasajes subterráneos que emergían bajo la luz por primera vez en siglos. Era como si el amanecer hubiera despertado no solo a la gente, sino también a la propia piedra de la ciudad. Edrien Alvar caminaba entre esas revelaciones con una mezcla de asombro y temor. El cuaderno que había sido su arma ahora parecía insuficiente frente a los enigmas que surgían. Cada página escrita se llenaba de signos que no provenían de su mano, como si la claridad misma quisiera narrar su historia. Los ancianos hablaban de un tiempo remoto en que Luminarca había sido guardiana de un secreto mayor, un pacto con fuerzas que habitaban más allá del horizonte. La Orden del Alba, recién formada, se reunió en la sala de los gremios para interpretar las inscripciones. Descubrieron que Nerath Obscura no era un accidente ni un enemigo aislado. Era parte de una cadena de sombras que habían intentado sofocar la luz desde tiempos inmemoriales. Su derrota había abierto una grieta en ese tejido oscuro, pero también había despertado a otros que aguardaban en silencio. La ciudad se preparó entonces para una nueva etapa. No bastaba con defender el amanecer recuperado, había que comprenderlo, protegerlo y expandirlo. Los narradores comenzaron a recopilar las historias ocultas en las piedras. Los músicos transformaron las melodías en rituales capaces de fortalecer la claridad, y los artesanos trazaron símbolos que no solo brillaban, sino que sellaban los pasajes subterráneos contra la sombra. Edrien, convertido en figura central, comprendió que su destino no era solo mantener viva la unión de Luminarca, sino guiarla hacia un horizonte desconocido. El amanecer había regresado, pero con él también habían despertado fuerzas dormidas. La ciudad que olvidó el amanecer ahora debía aprender a custodiarlo, pues la claridad recién nacida era frágil y codiciada. Así comenzó una nueva era. Luminarca no era ya únicamente un pueblo que había decidido brillar, sino un guardián de la aurora, consciente de que cada día traería consigo la posibilidad de perder lo conquistado. Y mientras el sol ascendía por primera vez en siglos, la ciudad entera se alistaba para enfrentar las sombras que aún aguardaban más allá del horizonte. La claridad recién conquistada comenzó a transformar la vida cotidiana de Luminarca. Las plazas, antes envueltas en penumbra, se llenaron de colores que nunca habían sido vistos por generaciones. Los niños descubrían el juego de las sombras proyectadas por sus cuerpos. Los artesanos trabajaban con pigmentos que brillaban bajo la luz del sol, y los músicos componían melodías que celebraban la aurora como si fuese un milagro.
Sin embargo, la llegada del amanecer también trajo consigo un desafío inesperado. La ciudad debía aprender a convivir con la luz. Muchos habitantes, acostumbrados a la penumbra, se sentían desorientados. Las casas construidas para resistir la oscuridad resultaban demasiado cerradas. Los mercados parecían pequeños bajo el cielo abierto, y los ojos de algunos se fatigaban al mirar el resplandor. La claridad revelaba tanto belleza como fragilidad. Edrien Alvar comprendió que la victoria contra Neraz Obscura había sido apenas el inicio. La sombra había dejado cicatrices profundas y la luz no bastaba para borrarlas. La Orden del Alba se convirtió en guía de la transición. Enseñaban a los niños a reconocer los colores, ayudaban a los ancianos a caminar bajo el sol y trazaban nuevos símbolos que protegían la ciudad de posibles regresos de la penumbra. En los muros aparecieron inscripciones antiguas que la luz reveló por primera vez. Eran fragmentos de un lenguaje olvidado, runas que hablaban de pactos con fuerzas celestes y advertencias sobre guardianes de la oscuridad. Los sabios de la ciudad comenzaron a descifrarlas y descubrieron que Neraz no había sido el único enemigo. Existían otros nombres, otras sombras que aguardaban más allá del horizonte. La aurora entonces se convirtió en promesa y en advertencia. Luminarca había recuperado el amanecer, pero también había despertado ecos de un pasado que exigía ser comprendido. Edrien, con su cuaderno en mano, se preparó para registrar no solo la vida bajo el sol, sino también las señales de lo que vendría. La ciudad que olvidó el amanecer ahora debía aprender a custodiarlo, pues cada día traía consigo la certeza de que la luz conquistada podía volver a ser disputada. El sol recién nacido bañaba Luminarca con un resplandor que parecía imposible de apagar. Pero la ciudad, aún temblorosa, descubría que la claridad traía consigo nuevas revelaciones. Bajo la luz, los muros mostraban grietas que antes la penumbra ocultaba, y en esas fisuras aparecían símbolos antiguos, trazados por manos desconocidas. Eran marcas de un tiempo remoto, advertencias que hablaban de pactos olvidados y de fuerzas que aguardaban más allá del horizonte. Edrien Alvar, convertido en guardián de la aurora, se dedicó a recorrer cada rincón de la ciudad. Su cuaderno, que había sido testigo de la lucha contra Neraz Obscura, ahora se llenaba de inscripciones que parecían surgir solas, como si la luz misma quisiera narrar su historia. Los sabios de la Orden del Alba se reunieron para descifrar aquellos signos y pronto comprendieron que la victoria no había sido definitiva. El amanecer había despertado ecos dormidos, presencias que observaban desde la distancia. Las plazas se transformaron en lugares de estudio y vigilancia. Los músicos componían melodías que servían como rituales de protección. Los artesanos reforzaban los muros con símbolos que brillaban al contacto con el sol. Y los narradores transmitían historias que mantenían viva la unión del pueblo. Luminarca no solo celebraba la aurora, sino que se preparaba para defenderla. En las noches, cuando el sol se ocultaba y la penumbra regresaba suavemente, algunos habitantes aseguraban ver sombras distintas a las de Neraz. Figuras que se movían entre los tejados, ecos que susurraban en los callejones, presencias que parecían probar la resistencia de la ciudad. La claridad había abierto un nuevo ciclo y con él un desafío mayor.
custodiar el amanecer contra enemigos que aún no habían mostrado su rostro. Edrien comprendió que su destino no era solo narrar la historia de Luminarca, sino guiarla hacia un horizonte desconocido. El amanecer conquistado era apenas el primer capítulo de una lucha más vasta. La ciudad que olvidó el amanecer ahora debía aprender a sostenerlo, pues cada día traía consigo la certeza de que la luz recién nacida podía volver a ser disputada. La aurora recién conquistada no trajo únicamente esperanza, también abrió un camino hacia una trama más profunda que comenzaba a revelarse en Luminarca. Bajo la luz del sol, los muros mostraban inscripciones que hablaban de un antiguo pacto entre la ciudad y fuerzas celestes. Aquellas runas advertían que la penumbra no era un accidente, sino parte de un ciclo en el que guardianes oscuros intentaban reclamar la claridad. Neraz Obscura había sido uno de ellos, pero no el único. Edrien Alvar, convertido en guardián de la aurora, reunió a la Orden del Alba para descifrar los mensajes. Descubrieron que las inscripciones mencionaban 3 nombres prohibidos, entidades que aguardaban más allá del horizonte: Beira Sombría, Cael del Abismo y Orbath Noctis. Cada uno representaba una faceta distinta de la oscuridad: la ilusión, el vacío y la corrupción. La derrota de Neraz había despertado su atención y ahora la ciudad debía prepararse para enfrentarlos. La trama se expandía más allá de Luminarca. Los viajeros que llegaban desde tierras lejanas hablaban de ciudades que también habían perdido el amanecer, lugares donde la penumbra había triunfado y la gente vivía bajo sombras perpetuas. La Orden comprendió que la lucha no era solo local. El amanecer recuperado debía convertirse en un faro para otras urbes. Edrien emprendió entonces un viaje hacia los límites de la ciudad, acompañado por un grupo de aliados: la anciana de los amaneceres, que guardaba cantos capaces de despertar memorias olvidadas; el mercader de risas, cuya voz podía encender la esperanza en los corazones más cansados; y un viajero errante llamado Serath, portador de símbolos que brillaban incluso en la oscuridad más densa. Juntos se adentraron en los pasajes revelados por la luz, túneles que conducían hacia las raíces de la penumbra. La trama se tornaba más compleja. Luminarca no solo debía custodiar su amanecer, sino descubrir el origen del ciclo de sombras. Cada paso en los túneles revelaba fragmentos de un pasado oculto. Cada inscripción hablaba de batallas libradas siglos atrás, y cada eco advertía que la verdadera confrontación aún estaba por llegar. El amanecer había sido conquistado, pero la historia apenas comenzaba. La ciudad que olvidó la aurora ahora se convertía en el escenario de una saga mayor, donde la claridad debía enfrentarse a las fuerzas que buscaban devorarla desde los confines del mundo. La claridad recién conquistada comenzó a revelar un mapa oculto en las entrañas de Luminarca. Bajo la luz del sol, los símbolos que aparecían en los muros se conectaban entre sí, formando líneas que conducían hacia un punto específico: el antiguo santuario de las raíces, un lugar enterrado bajo la ciudad que había permanecido sellado durante siglos. Edrien Alvar, acompañado por la Orden del Alba,
descendió hacia ese santuario. Los pasajes subterráneos estaban cubiertos de inscripciones que narraban batallas olvidadas, pactos con fuerzas celestes y advertencias sobre los guardianes de la oscuridad. Allí descubrieron que Nerath Obscura había sido apenas el primero de una cadena de enemigos y que la aurora recuperada era solo una chispa dentro de un ciclo mayor. El santuario reveló un artefacto, un cristal dorado que latía como un corazón. Los sabios lo llamaron el núcleo del alba y comprendieron que era la fuente de la claridad que había permitido a Luminarca sobrevivir durante siglos, incluso en la penumbra. Sin embargo, el cristal estaba debilitado, fracturado por la lucha contra Nerath, y su resplandor apenas sostenía el amanecer recién nacido. Mientras la ciudad celebraba la luz, nuevas sombras comenzaron a moverse en los límites del horizonte. Los nombres prohibidos, Veira Sombría, Cael del Abismo y Orbath Noctis, aparecían en las inscripciones como heraldos de una guerra más vasta. Cada uno representaba una amenaza distinta, la ilusión que confunde, el vacío que consume y la corrupción que transforma. Edrien comprendió que la trama se expandía más allá de Luminarca. El núcleo del alba debía ser protegido, fortalecido y llevado hacia otras ciudades que aún vivían bajo la penumbra. La Orden del Alba se convirtió en una hermandad viajera, destinada a custodiar la luz y enfrentar las sombras que aguardaban. La ciudad que olvidó el amanecer había recuperado la aurora, pero ahora se preparaba para una saga mayor, un viaje que la llevaría más allá de sus muros, hacia tierras donde la oscuridad aún reinaba y donde el destino de todo un mundo dependía de mantener viva la claridad conquistada. El núcleo del alba, descubierto en el santuario subterráneo, comenzó a latir con más fuerza a medida que la ciudad se adaptaba al amanecer. Su resplandor dorado iluminaba las inscripciones antiguas, revelando fragmentos de un relato mayor. Luminarca había sido fundada como guardiana de la primera aurora, un bastión destinado a proteger la claridad contra las fuerzas que buscaban devorarla. Edrien Alvar comprendió que la misión de la Orden del Alba no podía limitarse a custodiar la ciudad. El cristal era un faro y su luz debía extenderse más allá de los muros. Los viajeros que llegaban hablaban de urbes sumidas en penumbra perpetua, lugares donde la sombra había triunfado y la esperanza se había extinguido. Luminarca debía convertirse en guía, en ejemplo, en semilla de amaneceres futuros. La trama se expandió hacia un viaje inevitable. La orden se dividió en grupos. Unos permanecieron para fortalecer la ciudad, otros partieron hacia tierras lejanas llevando fragmentos de la claridad. Edrien lideró la primera expedición, acompañado por Serath, portador de símbolos que brillaban incluso en la oscuridad más densa, y por la anciana de los amaneceres, cuyo canto podía despertar memorias dormidas. El camino los condujo a través de bosques donde la penumbra se resistía a morir, ríos que reflejaban un cielo aún sin aurora, y aldeas que miraban con incredulidad la luz que emanaba del núcleo. En cada lugar la sombra se manifestaba con nuevas formas, ilusiones que confundían los sentidos, vacíos que consumían la esperanza, corrupciones que transformaban la materia en ceniza. Eran señales de los tres nombres prohibidos: Veira Sombría, Cael del Abismo y Orbath Noctis.
La expedición comprendió que la lucha sería más vasta que cualquier batalla librada en Luminarca. El amanecer conquistado era apenas una chispa dentro de un ciclo mayor, y cada paso hacia el horizonte los acercaba a un enfrentamiento inevitable con las fuerzas que aguardaban en silencio. La ciudad que olvidó el amanecer ahora se convertía en el corazón de una saga que trascendía sus muros. La claridad debía expandirse, el núcleo del alba debía fortalecerse, y Edrien Alvar debía guiar a su pueblo hacia un destino donde la luz no solo sobreviviera, sino que se multiplicara hasta quebrar la noche de todo un mundo. El viaje de la Orden del Alba se adentró en territorios donde la penumbra aún reinaba con fuerza. Los bosques parecían murmurar con voces invisibles. Los ríos reflejaban cielos sin aurora y las aldeas vivían bajo un velo de resignación. Allí, la luz del núcleo del alba se convertía en milagro. Cada destello que emanaba del cristal despertaba esperanza en los corazones apagados. Edrien Alvar lideraba la expedición con firmeza, aunque en su interior sentía el peso de una responsabilidad inmensa. Sabía que la derrota de Nerath Obscura había sido apenas un preludio y que los nombres prohibidos, Veira Sombría, Cael del Abismo y Orvath Noctis aguardaban su momento para aparecer. Cada paso hacia el horizonte era un avance hacia un enfrentamiento inevitable. En una aldea perdida entre montañas, la Orden descubrió señales de Veira Sombría. Los habitantes vivían atrapados en ilusiones, veían amaneceres falsos, escuchaban cantos inexistentes y sus relatos se deshacían en humo al ser narrados. Era un engaño que mantenía a la gente inmóvil, incapaz de luchar. El núcleo del alba brilló con fuerza, rompiendo las ilusiones y revelando la verdad. La penumbra seguía allí, disfrazada de claridad. La batalla contra Veira no fue física, sino mental. La sombra tejía espejismos para confundir a la Orden, pero Edrien, con su cuaderno, logró registrar símbolos que no podían ser falsificados. Cada palabra escrita se convertía en un ancla contra la ilusión, y poco a poco la aldea despertó de su engaño. Veira Sombría retrocedió, debilitada, pero dejó una advertencia. El vacío y la corrupción aún aguardaban. La expedición continuó, llevando consigo la certeza de que cada enemigo representaba un desafío distinto. La luz debía reinventarse en cada encuentro, adaptarse a cada forma de sombra. Luminarca había recuperado el amanecer, pero ahora el mundo entero dependía de que la Orden del Alba lograra sostenerlo frente a las fuerzas que buscaban devorarlo. El amanecer conquistado se transformaba en saga, y Edrien comprendió que su cuaderno no era solo un registro, era el mapa de una guerra que apenas comenzaba. La expedición de la Orden del Alba avanzaba más allá de las montañas, guiada por el resplandor del núcleo. Tras liberar la aldea de las ilusiones de Veira Sombría, el grupo se adentró en tierras donde la penumbra se manifestaba de otra forma, un vacío que consumía todo lo que tocaba. Los árboles se erguían secos, los ríos se convertían en cauces de polvo y las aldeas parecían deshabitadas, como si la vida hubiera sido arrancada de raíz. Allí se reveló la presencia de Cael del Abismo, segundo de los nombres prohibidos. Su poder no era el engaño, sino la ausencia. Devoraba la esperanza, borraba los recuerdos y dejaba tras de sí un silencio absoluto.
Los habitantes de aquellas tierras vagaban sin memoria, incapaces de reconocer sus propios nombres, atrapados en un vacío que los reducía a sombras de sí mismos. Edrien Alvar comprendió que la lucha contra Cael sería distinta. No bastaba con relatos o símbolos, hacía falta devolver identidad a quienes habían sido despojados de ella. Con su cuaderno comenzó a escribir los nombres de los aldeanos, registrando sus historias, reconstruyendo fragmentos de memoria. Cada palabra escrita se convertía en un hilo que los arrancaba del abismo, y poco a poco la aldea recuperó su voz. El núcleo del alba brilló con intensidad y la luz reveló la figura de Cael, un ser alto, envuelto en un manto que parecía hecho de vacío, con ojos que no miraban, sino que absorbían. Intentó devorar la claridad, pero cada nombre pronunciado por los aldeanos se transformaba en un destello que lo debilitaba. La batalla fue un coro de voces recuperadas, un amanecer de identidades que se negaban a desaparecer. Cael retrocedió, disuelto en el silencio que lo definía, pero dejó tras de sí una advertencia. La corrupción aún aguardaba. El tercer nombre, Orbath Noctis, se alzaba en las inscripciones como el más peligroso, capaz de transformar la luz en sombra, de convertir la claridad en su opuesto. La Orden del Alba, fortalecida por la victoria, comprendió que el viaje apenas había alcanzado su mitad. Luminarca había recuperado el amanecer, pero el mundo entero dependía de que la claridad resistiera frente a la corrupción que se avecinaba. La Orden del Alba avanzó hacia las tierras donde la corrupción reinaba. Tras derrotar las ilusiones de Veira Sombría y el vacío de Cael del Abismo, el grupo se encontró con un paisaje distinto. Aldeas enteras deformadas, árboles convertidos en figuras retorcidas, ríos que fluían con aguas negras. Era la marca de Orbath Noctis, el tercero de los nombres prohibidos, cuyo poder no consistía en ocultar ni borrar, sino en transformar la claridad en su opuesto. La corrupción se infiltraba en todo lo que tocaba. Los símbolos de protección trazados por los artesanos se volvían runas de sombra. Las canciones que antes iluminaban se convertían en cánticos lúgubres, y los relatos narrados por los aldeanos se distorsionaban hasta convertirse en historias de desesperanza. Orbath Noctis no necesitaba devorar la luz, la convertía en su reflejo oscuro, contaminando la esperanza desde dentro. Edrien Alvar comprendió que esta batalla sería la más peligrosa. El cuaderno que había sido su arma comenzó a mostrar signos de corrupción. Las palabras escritas se torcían, los relatos se llenaban de sombras y cada página parecía luchar contra sí misma. El núcleo del alba, fracturado, vibraba con dificultad, como si la corrupción intentara penetrar en su resplandor. La Orden del Alba se reunió en la plaza de una aldea deformada. Allí, Serath trazó símbolos nuevos, creados no para brillar, sino para resistir la transformación. La anciana de los amaneceres entonó un canto que no buscaba iluminar, sino purificar. El mercader de risas levantó su voz, recordando que la esperanza podía sobrevivir incluso en la deformidad. Cada gesto era un acto de resistencia contra la corrupción que intentaba devorar la claridad. Orbath Noctis apareció como una figura imponente, envuelta en un manto que parecía tejido con fragmentos de luz corrompida.
Sus ojos no absorbían ni confundían, reflejaban la claridad como sombra, mostrando lo que la ciudad podía convertirse si cedía. La batalla fue brutal, no de armas, sino de voluntad. Cada símbolo, cada canto, cada relato debía resistir la transformación. El enfrentamiento dejó cicatrices profundas. El núcleo del alba se quebró aún más, pero logró emitir un destello que purificó parte de la corrupción. Orbath retrocedió, debilitado, aunque no destruido. La Orden comprendió que la lucha no había terminado. La corrupción era persistente, capaz de regresar en cualquier grieta. Luminarca, mientras tanto, aguardaba noticias. La ciudad que había recuperado el amanecer ahora dependía del éxito de sus guardianes, conscientes de que el destino del mundo entero se decidiría en la confrontación final contra Orbath Noctis. En mi opinión, yo creo que la trama ha logrado construir un arco poderoso, aunque siento que a veces se repite demasiado la idea de la luz contra la sombra. Me gustó mucho cómo Edrien Albar se convierte en un puente entre las voces dispersas, porque pienso que su motivación no es el heroísmo clásico, sino la necesidad de unir a la comunidad, y eso me parece más humano y convincente. Yo presiento que la aparición de Nerath Obscura fue el momento más intenso, pero no estuve del todo de acuerdo con la manera en que la Orden del Alba reaccionó al principio. Me pareció que dudaron demasiado y desaprovecharon la oportunidad de mostrar más firmeza. Aún así, apoyaría a Serath, porque creo que sus símbolos nuevos fueron un gesto creativo y valiente frente a la corrupción. No me convenció del todo la actitud de los aldeanos bajo las ilusiones de Beira Sombría. Pienso que se resignaron demasiado rápido y discordo de esa pasividad. En cambio, me gustó que el mercader de risas mantuviera su voz firme, porque creo que la esperanza necesita personajes así, que no se quiebran incluso en la deformidad. En definitiva, yo creo que la motivación principal de los personajes es la resistencia colectiva, y aunque algunos comportamientos me parecieron débiles, la trama me transmite la idea de que la luz no es un poder individual, sino un acto compartido. Volviendo al libro, la corrupción de Orbath Noctis había dejado cicatrices profundas en la tierra y en los corazones de la gente. Aunque la Orden del Alba había logrado resistir su embate, el núcleo del Alba seguía fracturado, vibrando con dificultad, como si cada destello de luz fuese una lucha contra la sombra que intentaba infiltrarse. Edrien Albar, consciente de que la batalla no había terminado, convocó a sus compañeros en el santuario subterráneo. Allí, las inscripciones antiguas revelaron un nuevo mensaje. La confrontación contra los 3 nombres prohibidos no era el final, sino apenas una etapa de un ciclo mayor. La claridad debía ser llevada más allá de Luminarca, pues otras ciudades estaban condenadas a la penumbra y aguardaban un amanecer que nunca llegaba. La trama se expandía hacia un destino más vasto. La Orden del Alba se dividió. Algunos permanecieron en la ciudad para proteger el amanecer recién conquistado, mientras Edrien y un grupo reducido emprendieron un viaje hacia tierras desconocidas. Serath, con sus símbolos resistentes, la anciana de los amaneceres con sus cantos purificadores y el mercader de risas con su voz indomable, acompañaron al narrador. El camino los llevó a través de regiones devastadas por la corrupción, aldeas deformadas,
bosques convertidos en figuras retorcidas, ríos que fluían con aguas negras. En cada lugar, la sombra intentaba transformar la esperanza en desesperanza, pero el núcleo del alba, aunque debilitado, seguía brillando como guía. Orbath Noctis, debilitado pero no destruido, acechaba desde la distancia. Su poder se infiltraba en los relatos, torcía las canciones, contaminaba los símbolos. La Orden comprendió que la batalla final no sería solo contra él, sino contra la persistencia misma de la corrupción, capaz de regresar en cualquier grieta. Luminarca aguardaba noticias, consciente de que el destino del mundo entero dependía de sus guardianes. La ciudad que había recuperado el amanecer ahora se convertía en faro, y la historia avanzaba hacia un desenlace donde la claridad debía demostrar que podía resistir incluso frente a la sombra más persistente. La Orden del Alba, debilitada pero aún firme, avanzaba hacia el corazón de las tierras corrompidas. El núcleo del alba, fracturado, emitía destellos intermitentes que servían como guía, aunque cada vibración parecía un suspiro de resistencia contra la influencia de Orbath Noctis. Edrien Albar sentía el peso de la misión más que nunca. Su cuaderno, antaño fuente de relatos luminosos, ahora mostraba signos de lucha interna. Las palabras escritas se torcían, los símbolos se deformaban y cada página parecía debatirse entre claridad y sombra. Era como si la corrupción intentara infiltrarse en su propia voz, obligándolo a redoblar su voluntad. La Orden comprendió que no bastaba con resistir, debían encontrar el origen de la corrupción. Las inscripciones antiguas hablaban de un umbral de los ecos, un lugar donde la luz y la sombra se enfrentaban desde tiempos inmemoriales. Allí, según los relatos, Orbath había nacido como reflejo oscuro de la claridad, y allí debía ser enfrentado para quebrar su poder de raíz. El viaje hacia el umbral fue brutal. Los caminos se retorcían como si la tierra misma estuviera viva. Los ríos se convertían en corrientes de tinta negra, y las aldeas deformadas mostraban habitantes que ya no eran humanos, sino sombras de lo que habían sido. Cada paso era una prueba de voluntad, y cada gesto de la Orden, un canto, un símbolo, un relato, servía para mantener la claridad encendida. Finalmente, en el horizonte apareció el umbral, una grieta inmensa en la tierra, de la que emanaba un resplandor oscuro, como si la luz hubiera sido invertida. Orbath Noctis aguardaba allí, envuelto en su manto de fragmentos corrompidos, más imponente que nunca. Sus ojos reflejaban la claridad como sombra, mostrando lo que el mundo entero podía convertirse si cedía. La batalla final estaba por comenzar. No sería un enfrentamiento de armas, sino de voluntad, de relatos contra distorsiones, de cantos contra cánticos lúgubres, de símbolos contra runas de sombra. El destino de Luminarca y del mundo entero dependía de que la Orden del Alba lograra resistir la transformación definitiva que Orbath intentaba imponer. La Orden del Alba siguió su camino hacia el territorio más devastado por la corrupción. Allí, la tierra misma parecía respirar con dificultad. Los árboles se retorcían como figuras agonizantes, los ríos fluían con aguas negras y las aldeas estaban convertidas en ruinas vivientes.
Todo era señal de la presencia de Orbath Noctis, el más peligroso de los 3 nombres prohibidos. Orbath no aguardaba en un portal ni en un umbral, sino en el Santuario de las Ruinas, un antiguo templo que había sido custodiado por la primera aurora y que ahora estaba deformado por la sombra. Sus columnas brillaban con luz invertida, sus muros mostraban símbolos corrompidos y en el centro se alzaba la figura del enemigo, envuelto en un manto hecho de fragmentos de claridad contaminada. Edrien Alvar levantó su cuaderno, aunque las páginas se torcían como si lucharan contra sí mismas. El núcleo del alba vibraba con dificultad, fracturado, como si la corrupción intentara penetrar en su resplandor. La batalla no sería de armas, sino de voluntad, resistir la transformación que Orbath imponía. Serath trazó símbolos nuevos, diseñados para resistir la inversión de la luz. La anciana de los amaneceres entonó un canto purificador y el mercader de risas levantó su voz para recordar que la esperanza podía sobrevivir incluso en la deformidad. Cada gesto era un acto de resistencia contra la sombra que intentaba devorar la claridad. Orbath Noctis avanzó y con cada paso el santuario se deformaba más. Las columnas se quebraban, los símbolos se invertían y la tierra misma parecía convertirse en ceniza. La corrupción no devoraba, sino que transformaba todo lo que tocaba. La orden comprendió que no bastaba con defender la claridad. Debían demostrar que la claridad podía renacer incluso desde la sombra. Edrien escribió entonces un relato distinto. No narró la victoria de la luz sobre la oscuridad, sino la capacidad de la sombra de revelar la fuerza de quienes resistían. Cada palabra se convirtió en un puente entre claridad y penumbra, y el núcleo del alba emitió un destello que purificó parte de la corrupción. Orbath Noctis retrocedió, debilitado, aunque no destruido. Su figura se deshizo en fragmentos de sombra que se dispersaron en las ruinas, dejando cicatrices profundas, pero también un resplandor nuevo. La Orden del Alba comprendió que la lucha no había terminado. La corrupción era persistente, capaz de regresar en cualquier grieta. Luminarca aguardaba, consciente de que el destino del mundo entero dependía de sus guardianes. El amanecer había sido conquistado, pero la historia apenas comenzaba. La claridad debía expandirse más allá de los muros, hacia tierras donde la sombra aún reinaba. La corrupción de Orbath Noctis se expandía como un veneno, deformando todo lo que tocaba. El santuario de las ruinas, antaño guardián de la primera aurora, se había convertido en un escenario de sombras vivientes. Las columnas se quebraban, los símbolos se invertían, y cada destello de luz parecía transformarse en su reflejo oscuro. La Orden del Alba resistía con todo lo que tenía. Serath trazaba símbolos que se mantenían firmes incluso cuando la corrupción intentaba torcerlos. La anciana de los amaneceres entonaba un canto que purificaba el aire, y el mercader de risas levantaba su voz para recordar que la esperanza podía sobrevivir incluso en la deformidad. Cada gesto era un desafío contra la sombra. Edrien Alvar, con su cuaderno, comprendió que no bastaba con narrar victorias. Escribió un relato distinto, uno que reconocía la sombra,
pero que la transformaba en memoria, en advertencia, en fuerza para resistir. Cada palabra se convirtió en un puente entre claridad y penumbra, y el núcleo del alba emitió un destello que purificó parte de la corrupción. Orbath Noctis rugió, debilitado. Su figura se deshizo en fragmentos de sombra que se dispersaron por las ruinas, dejando cicatrices profundas, pero también un resplandor nuevo. La batalla no destruyó al enemigo, pero lo obligó a retroceder, incapaz de sofocar la unión de la Orden. Luminarca, lejos de aquel enfrentamiento, aguardaba con ansiedad. La ciudad que había recuperado el amanecer ahora dependía de sus guardianes, conscientes de que la claridad debía expandirse más allá de los muros. El amanecer conquistado era apenas el inicio de una saga mayor. La luz debía multiplicarse hasta quebrar la noche de todo un mundo. La figura de Orbath Noctis se había deshecho en fragmentos de sombra, pero la corrupción seguía impregnando las tierras. El santuario de las ruinas quedó marcado por cicatrices profundas, columnas quebradas, símbolos invertidos y un aire pesado que recordaba la batalla librada. La Orden del Alba, exhausta pero firme, comprendió que la victoria no era definitiva, apenas un respiro dentro de una guerra más vasta. Edrien Alvar guardó su cuaderno, consciente de que cada palabra escrita había sido un acto de resistencia. El núcleo del alba, aunque fracturado, brillaba con un resplandor nuevo. No era la luz pura de antaño, sino una claridad endurecida por la lucha, capaz de resistir la corrupción. Esa chispa debía ser llevada de regreso a Luminarca para fortalecer la ciudad y preparar a su pueblo contra futuros embates. El viaje de retorno estuvo marcado por paisajes deformados. Aldeas enteras se encontraban en ruinas, bosques convertidos en figuras retorcidas, ríos que fluían con aguas negras. En cada lugar, la Orden dejaba símbolos de resistencia, cantos purificadores y relatos que devolvían esperanza a los sobrevivientes. La claridad no era solo un poder, sino una enseñanza compartida. La luz podía renacer incluso en medio de la sombra. Al llegar a Luminarca, la ciudad se transformó. Los habitantes recibieron a la Orden con cantos y relatos, conscientes de que el amanecer conquistado debía ser defendido día tras día. El núcleo del alba fue colocado en el centro de la plaza, protegido por símbolos nuevos y rodeado de voces que lo fortalecían. La ciudad que había olvidado el amanecer ahora se convertía en faro, un lugar donde la claridad se multiplicaba y se preparaba para expandirse más allá de sus muros. La saga no terminaba allí. Orbath había sido debilitado, pero no destruido, y sus fragmentos de sombra aún vagaban por el mundo. La Orden del Alba sabía que la corrupción podía regresar en cualquier grieta y que el destino del amanecer dependía de mantener viva la unión de su pueblo. Luminarca, bajo un cielo dorado, se alistaba para el futuro, consciente de que la verdadera batalla era la persistencia de la claridad frente a la sombra eterna. La Orden del Alba regresó a Luminarca con el núcleo fracturado, pero aún vivo. La ciudad los recibió con cantos y relatos, conscientes de que cada palabra, cada símbolo y cada gesto
había sido parte de la resistencia contra Orbath Noctis. El amanecer brillaba sobre las plazas, aunque su resplandor llevaba cicatrices, columnas quebradas, muros marcados por runas invertidas y un aire que recordaba la batalla librada. Adrian Alvar se convirtió en cronista de la victoria incompleta. Su cuaderno, marcado por sombras, ahora contenía relatos que no ocultaban la corrupción, sino que la transformaban en advertencia. Cada página era memoria de lo que había sido resistido, y cada palabra servía como guía para las generaciones futuras. La claridad no era perfecta, pero era persistente, y esa persistencia era su mayor fuerza. La ciudad comenzó a cambiar. Los artesanos crearon símbolos nuevos que brillaban al contacto con el sol. Los músicos compusieron melodías que purificaban el aire, y los narradores transmitieron historias que mantenían viva la unión del pueblo. Luminarca no solo celebraba el amanecer, sino que se preparaba para defenderlo día tras día. Sin embargo, los fragmentos de sombra que Orbath había dejado en las ruinas no desaparecieron. Algunos viajeros hablaban de tierras lejanas donde la corrupción se movía como un eco, deformando aldeas y contaminando ríos. La Orden del Alba comprendió que su misión no había terminado. La claridad debía expandirse más allá de los muros, hacia lugares donde la penumbra aún reinaba. Luminarca, bajo un cielo dorado, se convirtió en faro. La ciudad que había olvidado el amanecer ahora era guardiana de la luz, consciente de que cada día traía consigo la certeza de que la sombra podía regresar. La saga continuaba y el destino del mundo entero dependía de mantener viva la chispa conquistada. La claridad conquistada en Luminarca comenzó a transformar no solo la ciudad, sino también las tierras circundantes. Los viajeros que regresaban con la Orden del Alba llevaban consigo relatos de resistencia, símbolos purificadores y cantos que devolvían esperanza a aldeas marcadas por la sombra. Poco a poco, la luz se expandía como un río dorado, abriendo caminos donde antes reinaba la penumbra. Adrian Alvar, convertido en cronista y guía, comprendió que la verdadera fuerza no estaba en derrotar a un enemigo, sino en mantener viva la unión frente a la corrupción persistente. Su cuaderno, ahora lleno de relatos que mezclaban claridad y memoria de la sombra, se convirtió en un libro compartido. Cada página era leída en plazas y mercados, recordando que la esperanza podía renacer incluso en medio de la deformidad. El núcleo del alba, aunque fracturado, brillaba con un resplandor nuevo. No era la luz pura de antaño, sino una claridad endurecida por la lucha, capaz de resistir y multiplicarse. Los artesanos construyeron un pedestal en el centro de Luminarca, rodeado de símbolos resistentes, y cada amanecer la ciudad entonaba un canto colectivo para fortalecerlo. Pero los fragmentos de Orbath Noctis seguían vagando por el mundo. En tierras lejanas, aldeas enteras comenzaban a mostrar signos de corrupción. Canciones que se volvían lúgubres, símbolos que se invertían, relatos que se torcían en desesperanza. La sombra no había desaparecido, solo se había dispersado. La Orden del Alba, consciente de que la batalla era interminable, se convirtió en hermandad viajera.
Algunos permanecieron en Luminarca para custodiar el amanecer, mientras otros partieron hacia nuevas tierras, llevando consigo la chispa de la claridad. La saga se expandía más allá de los muros, hacia un horizonte donde cada ciudad debía aprender a custodiar su propia aurora. Luminarca, bajo un cielo dorado, se alzó como faro. La ciudad que había olvidado el amanecer ahora era guardiana de la luz, y su destino estaba ligado al mundo entero. La claridad no era un triunfo definitivo, sino una resistencia constante, una llama que debía mantenerse viva frente a la sombra eterna. La claridad conquistada en Luminarca se convirtió en un nuevo modo de vida. Las plazas se llenaban cada amanecer con cantos colectivos. Los artesanos trazaban símbolos resistentes en cada muro y los narradores transmitían historias que recordaban la batalla contra Orbath Noctis. La ciudad, marcada por cicatrices, aprendía a convivir con ellas como recordatorio de que la luz no era un triunfo absoluto, sino una resistencia constante. Edrien Alvar, con su cuaderno, se transformó en guardián de la memoria. Sus relatos no ocultaban la sombra, sino que la reconocían como parte de la lucha. Cada página era leída en mercados y escuelas, enseñando que la esperanza no se construía en la ausencia de oscuridad, sino en la capacidad de resistirla. La Orden del Alba, fortalecida por la experiencia, se convirtió en hermandad viajera. Grupos partieron hacia tierras lejanas, llevando fragmentos de claridad y relatos de resistencia. En cada aldea, en cada ciudad marcada por la penumbra, dejaban símbolos purificadores y cantos que devolvían esperanza. Luminarca ya no era solo guardiana de su amanecer, era faro para todo un mundo. Sin embargo, los fragmentos de Orbath seguían vagando. En regiones distantes, la corrupción se manifestaba en formas nuevas, canciones que se volvían lúgubres, símbolos que se invertían, relatos que se torcían en desesperanza. La sombra no había desaparecido, solo se había dispersado, aguardando grietas para regresar. Luminarca, bajo un cielo dorado, se preparaba para el futuro. La ciudad que había olvidado el amanecer ahora era guardiana de la luz, consciente de que cada día traía consigo la certeza de que la sombra podía volver. La saga continuaba y el destino del mundo entero dependía de mantener viva la chispa conquistada. La luz había regresado a Luminarca, pero la verdad más profunda era que la lucha por mantenerla encendida apenas comenzaba. La claridad comenzó a expandirse como un río dorado que atravesaba las tierras vecinas. Las aldeas que habían vivido bajo penumbra recibían a la Orden del Alba con incredulidad. Algunos no creían que el amanecer pudiera regresar. Otros temían que la sombra volviera a deformarlo todo. Sin embargo, cada canto, cada símbolo y cada relato compartido encendía una chispa en los corazones apagados. Edrien Alvar, con su cuaderno, se convirtió en guardián de las memorias. No escribía solo victorias, sino también las cicatrices de la lucha, las dudas, los momentos en que la sombra casi vencía. Su relato no era un himno triunfal, sino un mapa de resistencia, y esa honestidad hacía que la gente confiara en la claridad como algo real, no como una ilusión. El núcleo del Alba, aunque fracturado,
brillaba con un resplandor nuevo. Su luz no era perfecta, pero era persistente, y esa persistencia se multiplicaba en cada ciudad que lo recibía. Los artesanos de Luminarca enseñaban a otros pueblos a trazar símbolos resistentes. Los músicos compartían melodías purificadoras y los narradores transmitían historias que mantenían viva la unión. La sombra, sin embargo, no había desaparecido. Los fragmentos de Orbath Noctis vagaban por el mundo, deformando canciones, símbolos y relatos en lugares distantes. La corrupción se infiltraba como grietas invisibles, recordando que la batalla nunca sería definitiva. La Orden del Alba comprendió que su misión era infinita: no destruir la sombra, sino resistirla, transformarla en memoria y mantener viva la claridad. Luminarta, bajo un cielo dorado, se convirtió en faro y su destino se ligó al de todo un mundo. La saga continuaba y cada amanecer era una victoria, cada canto un acto de resistencia, cada relato una chispa que mantenía la luz encendida frente a la sombra eterna. La ciudad, que había recuperado el amanecer, comenzó a expandir su claridad más allá de sus muros. Las plazas se llenaban cada día con cantos colectivos. Los artesanos trazaban símbolos resistentes en cada esquina, y los narradores transmitían historias que recordaban las cicatrices de la lucha contra la corrupción. La luz ya no era un triunfo absoluto, sino una llama persistente que debía mantenerse viva. Adrian Alvar, con su cuaderno marcado por sombras, se convirtió en guardián de la memoria. Sus relatos no ocultaban la penumbra, sino que la reconocían como parte de la resistencia. Cada página era leída en mercados y escuelas, enseñando que la esperanza no se construía en ausencia de oscuridad, sino en la capacidad de enfrentarse a ella. El núcleo del alba, aunque fracturado, brillaba con un resplandor nuevo. Su luz, endurecida por la batalla, se multiplicaba en cada rincón de la ciudad, y pronto viajeros comenzaron a llevar fragmentos de esa claridad hacia aldeas lejanas. En cada lugar, los símbolos purificadores y los cantos colectivos devolvían confianza a pueblos que habían vivido demasiado tiempo bajo la sombra. Sin embargo, los fragmentos de corrupción dejados por Orbath Noctis seguían vagando por el mundo. En tierras distantes, canciones se volvían lúgubres, símbolos se invertían y relatos se torcían en desesperanza. La sombra no había desaparecido, solo se había dispersado, aguardando grietas para regresar. Luminarca, bajo un cielo dorado, se convirtió en faro. La ciudad que había olvidado el amanecer ahora era guardiana de la luz, consciente de que cada día traía consigo la certeza de que la sombra podía volver. La saga continuaba, y cada amanecer era una victoria, cada canto un acto de resistencia, cada relato una chispa que mantenía la claridad encendida frente a la sombra eterna. Adrian Alvar caminaba por las calles del Luminarca con el peso de la memoria en sus manos. Su cuaderno, marcado por cicatrices de sombra, se había convertido en símbolo de resistencia. Cada página escrita era un recordatorio de lo que había enfrentado y de lo que aún debía proteger. La ciudad lo miraba como héroe, pero él sabía que su papel era más complejo. No era un conquistador de victorias definitivas, sino guardián de una claridad frágil que debía sostenerse día tras día. El núcleo del alba, colocado en el centro de la plaza, vibraba con un resplandor nuevo.
Edrien lo observaba cada amanecer, consciente de que su luz no era perfecta, sino persistente. Esa persistencia era la verdadera fuerza, y él se sentía ligado a ella como si su propia voluntad estuviera entretejida con el cristal. Las noches eran las más difíciles. Edrien escribía relatos que luchaban contra la corrupción que aún intentaba infiltrarse en sus palabras. A veces las letras se torcían, los símbolos se deformaban y el cuaderno parecía debatirse entre claridad y sombra. Pero él no cedía. Cada línea escrita era un acto de resistencia, cada relato un puente hacia la esperanza. Aunque Luminarca celebraba la aurora, Edrien presintió que la sombra no había desaparecido. Los fragmentos de Orvath seguían vagando y tarde o temprano regresarían. Por eso, más allá de las celebraciones, se preparaba en silencio. Su motivación no era la gloria, sino la certeza de que la claridad debía sobrevivir. Edrin Alvar despertaba cada amanecer con el mismo ritual: abrir su cuaderno y escribir, aunque las palabras parecieran resistirse. Sabía que cada línea era más que un relato, era un acto de voluntad contra la sombra que aún intentaba infiltrarse en su memoria. El silencio de la noche le recordaba que los fragmentos de corrupción seguían vagando, invisibles, esperando grietas para regresar. La ciudad miraba como símbolo, pero él se veía como guardián. No buscaba gloria ni reconocimiento, sino asegurar que la claridad persistiera. Caminaba por las plazas, escuchaba los cantos colectivos, observaba los símbolos trazados en los muros, y en cada gesto encontraba la confirmación de que la luz no era un triunfo absoluto, sino una resistencia compartida. El núcleo del alba, colocado en el corazón de Luminarca, vibraba con un resplandor nuevo en todo. Edrien lo contemplaba cada día, consciente de que su propia voluntad estaba entretejida con ese cristal. La fractura del núcleo era también la suya, una herida que no desaparecía, pero que se convertía en fuerza. En las noches, cuando la ciudad dormía, Edrien escribía relatos que no ocultaban la sombra. Narraba las dudas, los momentos en que la penumbra casi vencía, y las cicatrices que la claridad había dejado. Su escritura era cruda, pero auténtica, y esa autenticidad era lo que mantenía viva la esperanza. El protagonista comprendía que su destino no era destruir la oscuridad, sino demostrar que la luz podía renacer incluso desde ella. Cada amanecer que lograba escribir en su cuaderno era una victoria contra la noche eterna, y cada palabra era un puente hacia el futuro. Edrien Alvar despertaba cada día con la certeza de que su lucha no había terminado. Aunque Luminarca brillaba bajo un cielo dorado, él sentía en su interior las cicatrices de la batalla contra la corrupción. Su cuaderno, marcado por sombras, era testigo de esa tensión. Las palabras escritas se torcían a veces, como si la penumbra intentara infiltrarse de nuevo, pero cada línea que lograba mantener firme era un triunfo silencioso. El núcleo del alba, colocado en el corazón de la ciudad, vibraba con un resplandor persistente. No era la luz pura de antaño, sino una claridad endurecida por la resistencia. Edrien lo contemplaba cada amanecer, consciente de que su propia voluntad estaba entretejida con ese cristal. La fractura del núcleo era también la suya, una herida que no desaparecía, pero que se convertía en fuerza.
La gente lo miraba como símbolo, pero él se veía como guardián. No buscaba gloria ni reconocimiento, sino asegurar que la claridad sobreviviera. Caminaba por las plazas, escuchaba los cantos colectivos, observaba los símbolos trazados en los muros y en cada gesto encontraba la confirmación de que la luz no era un triunfo absoluto, sino una resistencia compartida. En las noches, cuando la ciudad dormía, Edrien escribía relatos que no ocultaban la sombra. Narraba las dudas, los momentos en que la penumbra casi vencía y las cicatrices que la claridad había dejado. Su escritura era cruda, pero auténtica, y esa autenticidad era lo que mantenía viva la esperanza. El protagonista comprendía que su destino no era destruir la oscuridad, sino demostrar que la luz podía renacer incluso desde ella. Cada amanecer que lograba escribir en su cuaderno era una victoria contra la noche eterna, y cada palabra era un puente hacia el futuro. Edrien Alvar se detuvo en la plaza central de Luminarca, frente al núcleo del alba. El cristal, aunque fracturado, brillaba con un resplandor firme, como si cada cicatriz fuese parte de su fuerza. El cuaderno en sus manos temblaba, pero ya no por la corrupción. Ahora vibraba con la claridad que había logrado preservar. El pueblo lo rodeaba en silencio, esperando sus palabras. Edrien abrió el cuaderno y leyó en voz alta el último relato. No una victoria absoluta, sino la historia de cómo la esperanza había resistido incluso en medio de la sombra. Cada frase era un recordatorio de que la luz no era un don eterno, sino una llama que debía cuidarse día tras día. La ciudad entonó un canto colectivo y las voces se elevaron como aurora sobre los muros. Las cicatrices de Luminarca no desaparecieron, pero se transformaron en símbolos de resistencia. La sombra seguía existiendo en el mundo, dispersa, persistente, pero la claridad había demostrado que podía renacer. Edrien cerró el cuaderno y lo sostuvo contra el pecho. No buscaba gloria ni reconocimiento. Su destino era custodiar la memoria y mantener viva la chispa. El amanecer conquistado no era un final, sino un comienzo. Luminarca, bajo un cielo dorado, se convirtió en faro. Y mientras la ciudad celebraba, Edrien comprendió que la verdadera victoria no estaba en destruir la oscuridad, sino en demostrar que la luz podía sobrevivir a ella. El sol nacía sobre Luminarca con un resplandor sereno, distinto al de las batallas pasadas. La ciudad, marcada por cicatrices, respiraba en paz. Los muros aún mostraban símbolos torcidos, las plazas conservaban grietas, pero todo ello se había transformado en memoria, recordatorios de que la claridad no era un don eterno, sino una llama que debía cuidarse. Edrien Alvar, con su cuaderno contra el pecho, caminaba entre la gente. Ya no era visto como héroe, sino como parte de la comunidad que había resistido. Sus relatos, escritos con sinceridad, se habían convertido en legado. Enseñaban que la esperanza no se construía en la ausencia de sombra, sino en la capacidad de enfrentarse a ella. El núcleo del alba, fracturado pero firme, brillaba en el centro de la plaza. Su luz persistente era símbolo de la ciudad y de su guardián. Cada amanecer, Luminarca entonaba un canto colectivo y Edrien escuchaba en silencio,
consciente de que la verdadera victoria no estaba en destruir la oscuridad, sino en demostrar que la luz podía sobrevivir a ella. La sombra seguía existiendo en el mundo, dispersa, persistente, pero Luminarca había aprendido a resistir. El amanecer conquistado se convirtió en faro y la historia de Edrien Alvar quedó grabada no como un final, sino como un recordatorio eterno. La claridad puede renacer incluso desde la penumbra. En mi opinión, yo creo que la trama logró transmitir con fuerza la idea de que la claridad no es un triunfo absoluto, sino una resistencia constante. Me gustó mucho cómo Edrien Alvar se convirtió en guardián de la memoria, porque pienso que su motivación no fue la gloria, sino la persistencia, y eso me parece más humano y convincente. Yo que siento que la ciudad de Luminarca fue un personaje colectivo muy poderoso, aunque no estuve del todo de acuerdo con la pasividad inicial de sus habitantes. Desaprobé esa resignación porque creo que pudieron haber mostrado más firmeza desde el principio. En cambio, apoyaría plenamente a Edrien, porque su escritura cruda y auténtica fue lo que mantuvo viva la esperanza. No me convenció del todo la actitud de quienes celebraban la victoria como definitiva. Discordo de esa visión ingenua, porque la sombra seguía presente. Sin embargo, me gustó que los artesanos y narradores transformaran las cicatrices en símbolos de resistencia, ya que pienso que esa creatividad fue esencial para sostener la claridad. En definitiva, yo creo que la motivación principal de los personajes fue demostrar que la luz puede renacer incluso desde la penumbra, y aunque algunos comportamientos me parecieron débiles, la trama me dejó la impresión de que la verdadera victoria está en la persistencia. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura.